Bueno, buenas tardes a todos. Quiero partir con dos preguntas al menos, sí, dos. La primera de ellas, tenéis un tiempo para pensárosla, no mucho, es ¿cuánto consideráis que sería ganar bastante dinero? Quiero que me deis una cifra de cuánto es para vosotros ganar bastante dinero, para vivir más que holgadamente. Según vosotros. La segunda cuestión es que os quería preguntar si tendríais interés en que dedicásemos bien una clase, bien una conferencia a hablar de guerras justas e injustas. Esto no tenéis por qué respondérmelo ahora. Lo que sí os pido que me respondáis ahora es una cifra aproximada de cuánto sería ganar bastante dinero. Por aquí. A partir de 3.000. 200.000 al año, dicen por aquí. 200, ¿alguien da más de 200.000 al año? Deben de salir como a unos 12, 13, ¿no? Ah, no, mire. No, 42.000 al mes no te salen. Vale. Entonces, la semana que viene vamos a discutir por qué alguien como Carlos Alcaraz gana más de 200.000 euros al año y por qué no debería ganar más de 200.000 euros al año. Ya os digo yo que gana bastante más. Quien dice Carlos Alcaraz, dice cualquier otra persona. Así que necesito voluntarios para los dos subgrupos de la semana que viene. ¿De qué grupo? No, de subgrupo 1 o subgrupo 2. Repíteme. Ruiz. Anastasia era. Pero el apellido, ¡ja! Venga. Sí. Sí. ¿Pronunciado por ti? Kizlik. Subgrupo 2, vale. A ver. Sí, pero no lo puedo hacer toda la vez. Venga, necesitamos 2 voluntarios, uno de cada grupo. A ver, vosotros dos, grupo, subgrupo. ¿Cómo son tus apellidos? Mirar, os calláis o os azoto, porque no la oigo. Me parece buena idea lo de... ¿Serrano o Terrano? Vale. Rosique Molina. Os ponéis entre vosotros de acuerdo sobre quién defiende qué tesis, ¿vale? Bueno, veo que tampoco ha habido un gran frenesí porque tuviésemos una guerra sobre clases, una clase sobre guerras injustas,
sobre guerras justas o guerras injustas. Ese también es un tema de filosofía del derecho, ¿eh? El tema de guerras justas y guerras injustas. Forma parte de las teorías de la justicia. De hecho, es un tema, si queréis, muy español, porque fue inaugurado por la segunda escolástica española de autores como Suárez o Francisco de Vitoria. De hecho, hay un gran tratado creo que es de Francisco de Vitoria, sobre guerras justas. Pero bueno, debe ser que la actualidad internacional no es suficientemente relevante para vosotros. Seguimos entonces con el programa. A ver, estábamos acabando el punto 1.3.1. Y de hecho nos vamos directamente al último punto. Y entonces, ¿qué es la filosofía del derecho? Mirad, como ya sabemos, no tenemos una respuesta, tenemos múltiples respuestas. Lo que yo voy a hacer aquí es defender dos conjuntos de tesis. Por un lado, voy a defender una tesis prescriptiva, que por otro lado ya he mencionado, o que coincide con la de Norberto Bobbio entre filosofía del derecho de los juristas y filosofía del derecho de los filósofos. La filosofía del derecho tiene que servir a los juristas, al menos aunque sea por un deber técnico, porque o os lo enseñamos los filósofos del derecho esto, o no os lo enseña nadie. Así que más nos vale que haya alguien que os explique bien cómo se interpreta, qué es una antinomia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que viene en el resto del temario. Las otras dos tesis son de carácter descriptivo. ¿Qué es lo que vienen a decir las dos tesis de carácter descriptivo? Pues mirad, la primera tesis constata que, de hecho, buena parte de los filósofos del derecho se dedican a hacer análisis lógico-lingüístico. Análisis lógico-lingüístico ¿de qué? ¿Cuál sería el objeto de tal análisis lógico-lingüístico? Como lo que hemos visto en la primera de las imágenes de la filosofía del derecho, la primera de las formas de hacer filosofía del derecho era solo la ciencia jurídica. Pero esto vimos que era muy problemático porque hacía reducir toda la filosofía del derecho a la teoría de la ciencia jurídica, al punto 1.2.2. Sí, perdón. Sin embargo, en los hechos, lo que hace la filosofía del derecho no es ocuparse únicamente de la ciencia jurídica o del discurso de la ciencia jurídica, sino que también se dedica a analizar directamente el discurso del legislador. ¿Se limita al del legislador? No, también le prestamos especial atención al discurso de jueces y tribunales. Es más, hay algunos que se dedican incluso al lenguaje de la administración, y no me refiero de los reglamentos, sino de los actos administrativos. Hay muy poca gente que haga filosofía del derecho administrativo, pero los que lo hacen tienen mucha utilidad porque casi nadie se ha ocupado de eso. ¿Sí? La mayoría se ha concentrado en legislador y sobre todo en tribunales, menos en ciencia jurídica y casi nulo en administración. Esto es un hecho. La mayoría de la gente estudia estas cosas de las que hace filosofía del derecho. Pero hay una segunda tesis de carácter descriptivo que dice que buena parte de los filósofos del derecho
se dedican a reformular o crear conceptos jurídicos, ojo con el apellido final, conceptos jurídicos teóricos. El teóricos es muy importante, ¿vale? Desde este punto de vista, la filosofía del derecho a lo que se dedicaría es a ser como la reserva donde el resto de juristas pueden ir a buscar conceptos sumamente generales. ¿Y para qué? Pues porque son útiles estos conceptos. En algunas ocasiones, los filósofos del derecho nos inventamos conceptos nuevos. Por cierto, antes de que se me olvide, para el debate de la semana que viene no es que sea importante, sino que es imprescindible leer el capítulo 2 del libro de prácticas. Completamente imprescindible, porque ahí es donde viene la discusión sobre la justicia de verse beneficiado por atributos que no te has ganado, sino que son simplemente azarosos. Lo mismo que si eres guapo, te tenemos que tratar mejor por ser guapo, por algo que no has hecho, no te has merecido. Lo mismo se podría decir porque tienes un físico que te permite ser Carlos Alcaraz. Vale, sigo con esto. Hay veces que nos que creamos conceptos jurídicos propios, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, los reformulamos. Por ejemplo, la noción de derecho subjetivo ha sido analizado por civilistas, por constitucionalistas, por un montón de gente. Lo que pasa es que a principios del siglo XX llegó un chiquito que hacía filosofía del derecho estadounidense, Hoffeld, y dijo, mira, la inmensa mayoría de la literatura que habla de derechos subjetivos confunde los términos, porque bajo la expresión derechos subjetivos hay en realidad 4 posiciones diferentes. Derechos en sentido estricto, libertades, inmunidades y competencias. ¿Sí? La labor del teórico del derecho es llegar detrás de lo que ha hecho ciencia jurídica, administración, legislador o tribunales y reformular de manera mejor desde el punto de vista lógico, haciendo conceptos más precisos. Pero hay otras veces que directamente nos inventamos algunas nociones, porque no están en el discurso de los operadores. Por ejemplo, la noción de norma técnica. ¿Qué es una norma técnica? Una norma técnica es una instrucción que sirve para alcanzar un fin, ¿sí? Y a la que subyace, como veremos en el próximo tema, un enunciado anancástico verdadero. Esto nos lo inventamos desde la filosofía del derecho para dar cuenta de la realidad, sí, pero que no es algo que esté en el lenguaje de los juristas. ¿Qué será entonces la filosofía del derecho? Pues mirad, yo creo que tiene que ser algo siempre que hable sobre el derecho. Esto imprescindible. Y hay mucha gente que hace o dice hacer filosofía del derecho, pero no habla en absoluto del derecho. Así que creo que hay que hablar del derecho. Y se puede hacer de estas dos formas, o se hace de estas dos formas. Alguien necesita gafas. O bien haciendo análisis lógico-lingüístico de lo que hacen estos, o bien reformulando directamente conceptos que vienen de otra gente, o bien inventándolos nuevos. Por ejemplo, el concepto de norma constitutiva. No es que los dogmáticos usasen antes un concepto de norma constitutiva que nosotros hemos reformulado. No, el concepto de norma constitutiva o determinativa viene de nosotros. Otro caso en el que reformulamos. Por ejemplo, el concepto de interpretación jurídica. ¿Qué os han contado que es la interpretación en civil? Allí cuando visteis Civil 1.
Me parece que voy a poner alguna especie de, no sé, de radar para ver si estáis vivos o no. Para ver si vuestras... A lo mejor os habéis quedado... Hay alguno que tiene un ictus y no nos hemos dado cuenta. Podéis hablar, no hay ningún problema. Y analizar el texto jurídico para saber qué puede decir. Analizar el texto jurídico para saber qué es lo que quiere decir. Ojalá os hubieran contado eso en civil. Eso probablemente te suene de que te lo haya contado yo el año pasado. Perdón, Alejandro, ¿no? Ah, mira. ¿Tuvisteis tan buen profesor de Derecho Civil? Mirad, o profesora. En civil, lo que normalmente se viene diciendo desde hace siglos es que la interpretación es aquello que hace falta cuando el texto del legislador no es claro, que viene del famoso brocardo latino in claris non fit interpretatio. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que la interpretación es algo que debemos llevar a cabo, que es obligatorio llevar a cabo, ¿cuándo? Cuando el texto no es claro. Efectivamente. Sin embargo, lo que nos ha dicho Alejandro, repite. Analizar el texto jurídico para saber lo que quiere decir. Analizar texto jurídico para saber, para determinar, vamos a decir, el significado o sentido. Este segundo concepto te indica qué es lo que tienes que hacer. No te dice nada. Únicamente te informa de que la interpretación es la actividad mediante la que averiguamos cuál es el significado de los textos jurídicos. Pero no te dice, interpreta en este caso sí, pero no cuando el texto sea claro. La primera te dice, interpreta cuando el texto sea claro, pero abstente cuando el texto no sea claro. Esta no te dice nada. Dice, interpretar es averiguar el significado. Punto. Estos los vamos a llamar conceptos jurídicos teóricos. Y a estos los vamos a llamar conceptos jurídicos dogmáticos. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Repito, estos orientan el comportamiento. Estos no orientan el comportamiento. ¿Sí? ¿Dudas sobre esto? Antes de que alguien me pregunte, voy a subir un apartado 1.3 en los esquemas de los recursos cuando me dé tiempo. No me da el tiempo, literalmente, de escribirlo todo. ¿Qué? Lo voy a intentar. Otra cosa es que lo vaya a conseguir. ¿Esto está claro? No, decían que había que interpretar la norma atendiendo principalmente a la literalidad del texto y la realidad social en la que nos encontrábamos y el elemento teleológico. Mirad, nosotros nos ocuparemos en su momento, tenemos de hecho un apartado del temario aposta, sobre la regulación del Código Civil sobre la interpretación. Y lo que vamos a ver es que, cuando lo veamos, es que esa legislación no vale absolutamente para nada.
dicho así pronto, mal y claro, que está basada en ideas del siglo XIX que no tienen en cuenta todos los avances, no os digo del XXI, del siglo XX en filosofía del lenguaje. Y que en realidad da un poco de vergüencita ajena que se siga diciendo las mismas cosas desde hace 2 siglos. Es decir, ya nos vale, ya nos ha dado tiempo a actualizarnos un poquito. 2 siglos contando lo mismo. Por eso sigue haciendo falta este curso de filosofía del derecho, entre otras razones. ¿Sí? ¿Claro tenemos esto? Venga. Seguimos entonces con el punto 1.3.2 del temario, ciencia y dogmática jurídica. Mirad, hasta este momento perdón, voy a insistir en esto. Ustedes se pueden tomar este curso de 2 maneras diferentes. O pueden tomar apuntes o leer los apuntes que yo siga, que yo ponga, intentar vomitarlos en el examen, intentar, porque no basta con vomitarlos, hay que saber usarlos. Empaquetarlos y después deshacerse de ellos. Eso no les va a servir absolutamente para nada y lo único que va a ser un grano en el culo bien gordo y bien molesto. Hay otra opción que es no hacer eso. Y es tomarse esto en serio. Yo no puedo, evidentemente, obligar a nada de eso, pero vosotros mismos, yo ya os lo dije el primer día, este curso, aunque no lo veáis todavía, es muy útil. Pero vosotros mismos. Ciencia y dogmática jurídicas. Mirad, por el momento he venido usando la expresión ciencia del derecho, ciencia jurídica, dogmática jurídica como equivalentes. Sin embargo, estas expresiones pueden ser consideradas equivalentes o no. De hecho, merece la pena hacer algunas distinciones. Nosotros vamos a hacer 3. Creo que hoy nos dará tiempo a ver las 2 primeras. Mirad. Lo primero que tenemos que saber, o lo primero que tenemos que hacer, es distinguir desde un punto de vista valorativo, dislexia galopante, valorativo, tenemos que analizar desde un punto de vista valorativo ambas expresiones. Y es que, claro, para referirse a la misma actividad consistente en intentar determinar el contenido del derecho positivo, no es lo mismo emplear la expresión ciencia jurídica que usar la expresión dogmática jurídica. ¿Por qué? ¿Ven que o aprecian que de algún modo estas expresiones estén cargadas valorativamente? ¿Que cuando yo te digo una u otra estoy haciendo una valoración positiva o negativa? Es exactamente lo mismo que yo te diga, tú eres un científico, a tú eres un dogmático. ¿Suena igual? Pareciera, al menos, que si yo digo que algo es científico, lo estoy valorando de manera positiva. Y si algo es
dogmático o alguien es dogmático si yo le digo a usted, usted es un dogmático que es incapaz de revisar sus propias ideas. No es que esté diciendo, oh, qué guapo te has levantado hoy. No. Es más bien algo de carácter negativo. ¿Por qué tiene carácter negativo decir que alguien es dogmático? ¿Sabéis lo que son los dogmas? Creencias, pero no cualquier tipo de creencia. Por ejemplo, yo puedo tener la creencia de que esta tarde va a hacer calor cuando salgamos de clase, pero yo estoy dispuesto a revisar mis propias creencias a la luz, por ejemplo, de que miro por la calle y veo si la gente está abrigada o no, y cosas por el estilo. Las personas razonables lo que hacen es revisar sus creencias, y de hecho, cuanto más estés dispuesto a revisar tus creencias, más... Eso es la ilustración, el estar dispuesto a revisar las propias creencias. ¿Sí? Uno está convencido de ciertas cosas y, bueno, poner en cuestión estas cosas de las que uno está convencido, porque puede que haya mejores razones para creer otra cosa. ¿Qué es lo que hace un dogmático? Justo lo contrario. Un dogmático considera determinadas creencias como dogmas. ¿De dónde viene la expresión dogma? ¿Quiénes son los primeros que lo usan? La Iglesia, en la doctrina católica. ¿Qué son los dogmas de la Iglesia católica o dogmas de fe? No es que los tenga solo la Iglesia católica. Toda Iglesia tiene sus dogmas de fe. ¿Qué son? ¿Eso es cuáles? La Trinidad, hay varios. Pero aquello que son los dogmas son creencias que no estamos dispuestos a discutir, indiscutibles. Mira, una conversación entre católicos, ¿sí? Y uno le dice al otro, oye, mira, creo que en realidad Jesucristo no era hijo de Dios. ¿Qué es lo que hace esta persona? Ganarse la hoguera, ¿sí? Eso es una herejía, ¿sí? Violar los dogmas de la fe es una herejía. Las hay en el catolicismo, en el islam, en todas. Bueno, no sé si en todas, pero desde luego en el islam también. Si dices que Mahoma no era el último profeta, sino un cualquiera, pues también te estás saltando uno de los dogmas de fe de la religión musulmana. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con el derecho? ¿Será que los profesores del derecho son dogmáticos? ¿Que tienen ciertas creencias que no están dispuestos a discutir? ¿Son testarudos como mulas, como me han dicho en el otro grupo? Cerraicos de mente, me parece que han usado la expresión. ¿Cómo? En algunas cosas sí. ¿En cuáles? Concepto de democracia. Mirad, este es el segundo candidato que vamos a tener como objeto de creencia dogmática. Pero antes, y porque ha sido una tesis que ha surgido antes en el tiempo, no en esta clase, sino a lo largo del pensamiento jurídico, lo que se ha dicho que aceptaban dogmáticamente los estudiosos del derecho positivo, vuestros profes, de ellos seguimos hablando, es lo que dice el legislador. Según esta primera tesis, el dogmático asumiría los enunciados del legislador acríticamente, como una máquina, como alguien idiota. Sin embargo, esta tesis es un poco discutible, o muy discutible. A ver,
Comencemos. ¿En qué consistiría esta actitud dogmática respecto de los enunciados del legislador? Alguien podría decir, bueno, en considerarlos verdaderos. Y esto ya es un primer problema. ¿Por qué? Porque los enunciados del legislador no son ni verdaderos ni falsos, porque es prohibido matar o quien mate deberá ir 15 años a la cárcel. No pretenden describir el mundo, pretenden orientar a las personas sobre qué hacer o qué no hacer. Así que no puede ser que estén asumiendo los enunciados del legislador como verdaderos o falsos. Esto no. Pero hay una segunda opción, y es que los dogmáticos asuman los enunciados del legislador inmediatamente como justos. Es decir, que vuestros profes consideran el derecho por el hecho de ser derecho, cada una de las normas jurídicas por el hecho de ser jurídicas, como justas y por tanto dignas de obediencia. Es que lo hacen. Mirad, esta mañana ya he dudado respecto de cuán arraigada estaba esta tesis o esta idea de que aquello que dice el legislador es justo porque lo dice el legislador, lo cual es una auténtica burrada decir eso, decir que por el hecho de que lo ha dicho el legislador es inmediatamente justo. Esto es una auténtica barbaridad. Os recuerdo, no sé, el régimen nazi. Los ejemplos son demasiados a lo largo y ancho de la Tierra y del globo como para decir que esta es una tesis plausible sin más matices. Con muchos matices se puede aceptar algo similar. Pero decir que el derecho es justo por el hecho de ser derecho implica obediencia al Führer. Führer caca, Führer malo, ¿sí? Democracia buena, Führer malo. Vamos a ver si así nos entendemos. ¿Podemos decir que vuestros profesores de derecho se dedican o aceptan como borregos o estúpidos las normas del legislador por el hecho de venir del legislador? Pues ya os digo que no. No. Muchas veces lo que hacen es precisamente ver una ley y decir, bueno, esta ley será ley, pero es una mierda de ley. Y esto lo hacen vuestros profes. Sí, dicen, esta reforma es inaceptable por tal, pascual. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que aceptarían dogmáticamente? Mirad, lo que sí parece que aceptan dogmáticamente es que hay determinados actos o hechos, que hay determinadas cosas que cuentan como derecho. Mira, la ley me podrá parecer bien, mal, regular. No es que crea que sea justa, a veces no tengo ni siquiera una opinión, pero sé que eso es derecho. ¿Sí? Incluso es que puedo llegar a dudar de su constitucionalidad y por tanto de su validez. Pero aún así lo reconozco como algo prima facie, a primera vista, jurídico. Lo reconozco como un elemento del derecho, aunque sea luego para analizar su constitucionalidad, pero digo, bueno, esto es de las cosas de las que está hecho el derecho. Y claro, aquí el dogmático lo que hace es tomar como punto de partida estas cosas que ve como jurídicas, y no pone en discusión esto. Sí, podrá analizar si son válidas, inválidas, lo que queráis, pero lo primero que hace es decir, bueno, esto es el hecho del que parto, de que el legislador ha hecho, de que hay una costumbre jurídica, de que se ha firmado un tratado internacional, puede que sea ilegal, no sé qué, no sé cuántos, pero esto es el punto de partida. Acepto ciertos hechos sin más. ¿Sí? Así que son dogmáticos en este sentido suave.
aceptan ciertos hechos como derecho. Recuérdame tu nombre, por fin. Michael. Michael ha tirado una bastante fuerte. Y es que ha dicho que vuestros profesores son dogmáticos respecto de cosas tales como el concepto de democracia. Michael, ¿te puedes explicar un poco mejor? Pero mucho más alto, que no se te oye. Si yo tengo que dar tantos gritos, porque grito, lo mismo os toca. Que nadie ha puesto en duda que la democracia sea el mejor sistema de gobierno. Bueno, esto en realidad no es que asuman dogmáticamente el concepto de democracia. Lo que están asumiendo dogmáticamente, si quieres, si es que es así, que no lo sé, pero lo que estarían haciendo sería asumir dogmáticamente el valor superior de la democracia por encima de otras cosas, pero no el concepto mismo de democracia. Mirad, os voy a poner un ejemplo. En el año 2005, aquí en España, se aprobó la ley del matrimonio igualitario. ¿Sí? Esta ley, o durante el periodo de aprobación de esta ley, a mí me pilló el periodo de aprobación todavía en la facultad, como alumno. Como alumno, no soy tan viejo. Y lo que a mí me llamó mucho la atención, que mi profesora, y es que además justo ese año me tocaba civil, derecho de familia, ¿sí? Y mi profesora lo que nos dijo es que ella y otros muchos civilistas estaban recogiendo firmas, primero porque les parecía una abominación que un hombre y otro hombre se pudiesen casar, lo mismo que una mujer y otra mujer, pero sobre todo, en cuanto civilistas, decían, mira, no es que ya nos parezca mal, es que un matrimonio es esencialmente la unión entre un hombre y una mujer. Aquello que es el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Es un dogma. ¿Por qué es un dogma? ¿Por qué no lo quieres contrastar tampoco en tu...? No lo quieres contrastar, pero vamos a ser un poquito más precisos. Efectivamente, si la dogmática jurídica es dogmática en algún sentido, no es porque se agarre como clavo ardiendo a los enunciados del legislador, los cuales, en ocasiones, también ignoran, sino porque son dogmáticos respecto de los conceptos, y fueron especialmente dogmáticos respecto del concepto de matrimonio. Para entender en qué sentido son dogmáticos o cómo se puede llegar a sostener que es imposible que el legislador cree una norma que permita el matrimonio homosexual porque aquello que es el matrimonio impide que haya matrimonios entre personas del mismo sexo. La operación es un poco complicadita, vamos a intentar desgranarla. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué son los conceptos jurídicos? Mirad, los conceptos jurídicos son intentos de definición, de dar cuenta resumidamente de una parte del ordenamiento. Por ejemplo, si yo os digo propiedad, ¿qué se os viene a la mente? Si vosotros no fueseis estudiantes de Derecho, se os vendrían pocas cosas a la mente. Pero siendo estudiantes de Derecho, si yo os digo propiedad, se os vienen formas de adquisición, consecuencias, derechos que derivan del derecho de propiedad. ¿Puedes repetir el concepto jurídico? Espera, sí, vamos a ir volviendo. O bueno, repito. Un concepto es una definición de un término
o el contenido proposicional expresado en una definición, es decir, la definición, para no amargarte la existencia, de un término jurídico. ¿Para qué se usa? Se usa para tratar de resumir, dar cuenta, explicar toda una institución, un conjunto de normas, de manera abreviada. Y repito, si yo digo propiedad, se os viene a la mente un montón de cosas, pero un montonazo de cosas. ¿Sí? Desde las formas de adquirir la propiedad hasta el dominio total, el dominio pleno, formas de adquirir y consecuencias, causas o antecedentes y consecuencias jurídicas. ¿Sí? De hecho, para algunos autores, los conceptos tales como el de propiedad y otros análogos, aquí tenemos las causas o formas de adquisición. Y aquí tenemos las consecuencias, como la posibilidad de transmitir, el pleno dominio. ¿Y en medio qué tenemos? En medio tendríamos la propiedad. Algunos autores, como Alf Ross, han sostenido que en realidad los conceptos jurídicos son formas abreviadas de hacer referencia bien a las causas o formas de adquisición, bien a las consecuencias de haber adquirido la propiedad. Bien a las causas, bien a las consecuencias. Pero decía, la palabra propiedad de por sí no tiene ningún significado, carece completamente de significado. Nosotros aquí, o yo aquí, voy a defender una tesis más moderada. ¿Por qué? Porque creo que los profesores de Derecho, cuando dicen cuando dicen matrimonio o dicen propiedad, se están refiriendo también a otras cosas diferentes a bien las causas, bien las consecuencias. ¿A qué se están refiriendo? Esto es bastante complicado, así que cuando tengáis que pararme, me paráis. Imaginemos, qué sé yo, que el matrimonio está regulado entre los artículos 1 a 25. Las formas de celebrar matrimonio son tales, tales y tales. Las formas son tales. Los requisitos son tales, ser mayor de edad. Los deberes que tienes, deber de fidelidad, deber de alimentos. Posible disolución. Yo lo que quiero es crear un concepto de matrimonio que me sirva para explicaros a vosotros qué es el matrimonio. Claro, yo podría llegar y contaros el artículo del 1 al 25, pero entonces la posibilidad de resumir desaparece, porque es mandaros a leer el código, cosa que en muchos casos la gente no va a entender. ¿Y entonces qué hago? Entonces lo que hago es tomar de todo lo que aparece en el artículo, en los artículos 1 a 25, selecciono determinadas cosas, pues no sé, el deber de fidelidad o el de alimentos o los requisitos, ¿sí? Y digo, definición del concepto de matrimonio.
Y de todo esto selecciono algo, porque si no selecciono es todo. Tengo que seleccionar algo. Y ese algo lo convierto en esencial. Digo, por ejemplo, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? ¿Porque me lo he inventado? No, porque efectivamente estaba entre los requisitos del Código Civil. ¿Qué? Pero ojo, lo que estoy haciendo aquí es, muy bien, dentro de la legislación del Código Civil, lo que hago es emplear una de las normas para establecer qué es el matrimonio. Pero claro, podría haber elegido los requisitos o las formas. O podría haber definido matrimonio como aquel acuerdo entre dos personas que se deben fidelidad. Podría haber elegido esto como rasgo definitorio, como rasgo necesario de aquello que es un matrimonio. ¿Con esto qué os quiero decir? Que la elección de que sean las formas, los requisitos, el deber de fidelidad o la posible disolución, aquello que dota de contenido al concepto de matrimonio, es una actividad arbitraria. No hay ninguna razón para preferir el sexo de los contrayentes al deber de fidelidad o a que sean mayores de edad. No hay ninguna. ¿Vale? Pero alguien podría decir, bueno, esta es mi definición del concepto de matrimonio con base en la legislación actual o la legislación pre-2005. Te digo, muy bien, cojonudo. Yo prefiero mi concepto o me gusta tu concepto, da igual. Pero ojo, vuelvo a lo que pasó alrededor del año 2004-2003. Lo que se dijo es que no era posible aprobar una ley de matrimonio igualitario porque el matrimonio, el concepto de matrimonio, era necesariamente unión entre hombre y mujer. Es decir, ellos habían partido de la legislación de los artículos 1 a 25 y de todas las características posibles han seleccionado una y la han convertido en esencial, en algo, ojo, que el legislador no puede modificar. Y de esta manera hubo una opinión súper popular de que el matrimonio era necesariamente algo entre un hombre y una mujer. No solo porque si fuera esto solo, dice, bueno, pues cambiamos el matrimonio. Lo que estaban diciendo estas personas es que el matrimonio es necesariamente un hombre y la unión entre un hombre y una mujer y que por tanto el legislador no puede, es decir, tiene prohibido, el legislador tiene prohibido aprobar una ley de matrimonio igualitario. Esta es la jugada conceptual. Parto de la legislación, extraigo una de las características y después esta característica la convierto en esencial, de manera tal que digo que es inmodificable. Es como si hubiese constituido, como si hubiese creado una cláusula de intangibilidad, de esto no se puede reformar. Estos son el auténtico objeto de aceptación dogmática. Si la dogmática se caracteriza por aceptar dogmáticamente, valga la redundancia, algo, son estos conceptos. ¿Sí? A ver si os suena de algo. Hace unos meses, un juez dijo no mediante sentencia, en un acto público, dijo que nos va a contar a nosotros sobre el consentimiento una cajera del Mercadona. El consentimiento es lo que es y el legislador implícitamente estaba diciendo no puede modificarlo, que es el consentimiento, porque el consentimiento es lo que es. Ellos, a partir del Código Civil y del Código Penal, derivaron
un concepto de consentimiento. Y para ellos ese concepto de consentimiento es irreformable. No se puede modificar, porque es aquello que esencialmente, necesariamente, es el consentimiento. En esto consiste la aceptación dogmática, en que hay ciertos conceptos que he naturalizado, es decir, los he vuelto como si fueran una categoría natural. Vale, hay ciertos conceptos que sí son categorías naturales. Por ejemplo, puedo definir como me dé la gana agua, pero el agua en última instancia es H2O. ¿Puedo reformar esto? No, el sol es algo, algo que brilla y te achicharra en un momento determinado y no puedo hacer nada. Pero el resto, matrimonio, contrato, libertad, consentimientos, y todo esto no lo hemos inventado nosotros, son todo construcciones humanas. No es que haya nada de natural en el consentimiento. No es que salga el consentimiento así de una piedra y digas, ¡oh, qué bonito un consentimiento! Que nos ha salido, ¡ay, qué guapo ha salido el consentimiento! La propia noción de consentimiento es algo que nosotros nos inventamos y que por tanto podemos modificar, sí, la vez que quieras. Lo mismo que si quieres admitir, ya no os digo lo que suele decirse, un matrimonio entre un hombre y una cabra, un hombre y un perro, que lo sostienen las personas que no quieren el matrimonio entre personas del mismo sexo. Os voy a poner un caso un poco más complicado. ¿Podemos reformular la noción de contrato para que sea posible firmar un contrato con una IA? ¿Cabe un contrato con una IA? Porque contrato, acuerdo de voluntad, alto. ¿Voluntad? ¿Una IA tiene voluntad? ¿Un bot? En teoría no, porque no es humano, pero ¿es posible llegar a un acuerdo que sea protegido por el derecho con un bot? Entonces, realmente los conceptos jurídicos están vacíos de contenido. ¿Los conceptos jurídicos están vacíos de contenido? A ver, Rawls te diría que sí, que es únicamente la unión de las causas y las consecuencias, ¿sí? Del antecedente de normas y la consecuencia de las normas. Yo no estoy tan seguro. ¿Por qué? Porque lo que creo es que en un momento determinado el contenido es uno y en un momento posterior el contenido puede ser otro. Esto no significa que estén vacíos de significado. Significa que valga la redundancia, que su significado cambia con el tiempo, que en un primer momento significó unión entre hombre y mujer y en un momento posterior unión entre dos personas, que en un momento determinado contrato es acuerdo de voluntades entre dos partes y posteriormente será acuerdo de no sé cómo será, pero acuerdo, ¿sí? El adecuado uso del lenguaje se puede llevar el proceso a la unión de más de dos personas. Sí, o sea, mediante el lenguaje puedo hacer prácticamente lo que quiera. Otra cosa es que si yo digo que matrimonio es unión entre más de dos personas, alguien te podría decir, no, mira, según nuestro concepto actual o el concepto dominante, el concepto que está vigente en la sociedad o en el derecho, eso no sería un matrimonio. Pero tú le podrías contestar, so what? ¿Y qué? Cambiemos el concepto de matrimonio para albergar la posibilidad de que no sea entre dos personas, sino entre más de dos personas. ¿Cuál es el problema? No hay ninguno. O crear otro concepto. O crear otro concepto. Si es que los conceptos nos tienen que servir a nosotros para hacer cosas, no ser piedras en el camino, no ser lastres. Uy, si ya nos hemos pasado de la hora. La seguimos la semana que viene y ahora las prácticas.